Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas.
Sí, Señor. Damos gracias por tu amor eterno. Bendecimos tu nombre. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Si usted lo encuentra, le voy a invitar a que nos pongamos de pie y daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Que Dios nos ayude. De acuerdo a este mensaje, de acuerdo a este texto que hemos leído, el versículo 7 y 8, podemos ver reflejado el cambio que el Señor operó en Pablo, antes llamado Saulo. Saulo, siendo un religioso, siendo un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los creyentes, quizás en el momento menos esperado, en el momento menos previsto, tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro real y genuino con Jesucristo que transformó su vida, que transformó su perspectiva, que transformó su manera de ser, que transformó su cosmovisión, que trajo un entendimiento renovado acerca de quién era Él y quién era Jesús. Pudo amanecerle la luz del Evangelio y pudo entender que Jesucristo era el Salvador del mundo, que Jesucristo, a quien perseguía, era el Mesías enviado por el Padre, era el ungido prometido para Israel y para todo aquel que cree. Y eso transformó su vida. Porque Pablo tenía en ese tiempo, llamado Saulo, muchas cosas en la carne por enorgullecerse. Tenía muchas cosas, muchas credenciales que podía decir: este soy yo en esta tierra, este soy yo en la carne. Soy Pablo, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, recibiendo la mejor educación y la mejor instrucción en la ley de Moisés. En cuanto a la ley, fariseo, judío de tomo y lomo, porque fui circuncidado, porque fui presentado al 8º día, descendiente de la tribu de Benjamín. Todas esas cosas las podía sacar Pablo en la carne y poder enorgullecerse y gloriarse y hacer de esas cosas algo que trajera una convicción a su vida de que él estaba en el camino correcto, de que él hacía la voluntad de Dios. Y así lo pensaba, de manera tal que perseguía a los cristianos porque creía que ellos estaban en contra de la ley, estaban en contra de la Torá. Y había un celo religioso en él. Había un celo que consintió en la muerte de Esteban, en el apedreamiento de Esteban. Pero camino a Damasco para seguir apresando a los cristianos, un día se le apareció el Señor. Y aquel Señor sabía su nombre, le conocía y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo. Cayó a tierra, dice la Escritura, con el resplandor de Cristo. Y temeroso preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estaba persiguiendo a la iglesia solamente, no estaba persiguiendo a los apóstoles, a los creyentes, a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Pero ese encuentro fue transformador.
Si hablamos de Pablo, Pablo lo tenía todo en esta vida. Tenía religión, era fariseo, era un hombre prestigiado, tenía prestigio. No cualquiera se criaba a los pies de Gamaliel. Tenía conocimiento y tenía autoridad, porque los principales sacerdotes judíos le dieron autorización, le dieron autoridad, le dieron cartas para que apresara a los creyentes. O sea, tenía autoridad, tenía legalidad. Era un hombre que lo tenía todo. Pero cuando Cristo se le revela, cuando Cristo se le muestra, todo eso cae. Todo eso empieza a desvanecerse. De manera que dice, todo aquello lo tengo por basura. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, qué tremendo, qué poderoso es un encuentro con Jesús, que hizo cambiar radicalmente a este varón, que hizo cambiar radicalmente a Pablo para estimar como pérdida las cosas que antes lo enorgullecían, las cosas que antes lo halagaban. Pero fue tal el encuentro con Cristo, fue tan poderoso ese encuentro, que todas esas cosas, que el prestigio social que tenía, que el orgullo religioso que tenía, lo tenía como pérdida. Ya no significaba lo mismo que antes. Dice, lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene el Señor? ¿Qué es lo que tiene el Evangelio? Que aún gente que lo tiene todo en esta tierra, gente que tiene riqueza material, escatima ninguna cosa, hermanos, lo mira en menos, como Pablo, para ganar a Cristo. Que las prioridades cambian cuando el hombre y la mujer conoce al Señor, y ya todo eso pasa a ser secundario y Cristo pasa a ser la prioridad en el corazón del creyente. ¿Qué tiene el Señor? ¿Qué tiene el Santo Espíritu de Dios? ¿Qué tiene el Evangelio? Como dice aquella palabra, ¿qué tiene tu Espíritu? Que cuando me toca no tengo otra cosa que hacer que llorar, que estremecer mi alma. ¿Qué tiene tu presencia? Como dice el profeta, me sedujiste, Señor, y fui seducido, me atrajiste y fui atraído. Yo quería desertar, quería dejarlo todo, pero me sedujiste, y había dentro de mí como un fuego que ardía, un fuego que me quemaba, y no podía dejar de servir y de cumplir el propósito de Dios. Porque cuando el creyente conoce a Cristo, ya nada es igual. Ya todo lo que había experimentado antes, que tal vez intentaba llenar su corazón, hermanos, con esas cosas, pudo entender, hermano, el creyente, que eso no traía plenitud a su vida. Que en parte ayudaba, pero no traía la plenitud completa. Pero en Cristo el corazón está pleno. En Cristo el corazón está completo. En Cristo hallamos el verdadero sentido de la vida, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha redimido, porque Él nos sacó del mercado de esclavos donde estábamos presos en delitos y pecados, donde por naturaleza no podíamos dejar de pecar, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero Cristo, con su sangre, con su Espíritu, nos hizo libres para tener victoria sobre el pecado. Por su sangre nos reconcilió con el Padre Celestial. Y al entender esa verdad tremenda, eso marca nuestro corazón, eso sella nuestro corazón, y ya no somos los mismos. Vivimos agradecidos. Queremos amar al Señor, queremos servirle, queremos serle fiel, queremos amarle porque Él me amó primero. Queremos estar siempre en su presencia y no defraudar al Señor, porque Él nos dio eterna salvación. Que Dios nos bendiga. Qué maravilloso. Y esto nos habla del poder transformador
del Evangelio. Para el mundo esto es locura. ¿Por qué es locura? Porque el Evangelio implica negación, implica crucifixión, implica muerte al yo. Como dijo Pablo, estas cosas las tengo como basura. Ya murió aquello, murió al pasado, murió al mundo, murió a lo terrenal, a lo carnal. Dejarlo todo por Cristo para la gente del mundo no lo entiende, no lo comprende. Vivir para alguien que físicamente no pueden ver, que no pueden constatar físicamente, palparlo con sus sentidos naturales, para ellos es locura. Y muchas veces, así como Pablo, también nosotros nos vemos enfrentados a la presión del mundo, a la presión de la gente. Oye, ¿ya vas a ir de nuevo a la iglesia? ¿Y qué haces tanto en la iglesia? Que Dios nos ayude. ¿Ya te volviste fanático? ¿Te volviste fanática? ¿A qué vas a la iglesia todos los días? Que Dios nos ayude. Porque el mundo no comprende. Porque el mundo no entiende. Porque la palabra de la cruz para el mundo, para los que no creen, eso es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Pero para nosotros es poder que nos transformó, es poder que nos cambió. No importa el tiempo, no importa la cultura. En los tiempos de Jesús muchos discípulos fueron transformados. En los tiempos de antaños nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres fueron transformados. Y tal vez no tenían mucho conocimiento, tal vez no tenían mucha oratoria, tal vez no tenían mucha preparación académica, pero con lo que tenían, con lo que sabían lo que Dios había hecho en sus corazones y estaban los días de reunión, no faltaban, no dejaban de congregarse porque sabían la obra que Dios había hecho en ellos, porque su vida había sido transformada. No importaba, hermanos, lo que el mundo le dijera, no importaba que la gente los catalogara de locos, de fanáticos, hermanos, de gente que no tiene su juicio cabal, porque ellos sabían que lo que Dios había hecho era algo tremendo, algo poderoso, algo que estremecía nuestro corazón. Quizá le pasó a alguno que usted conoció hace años atrás, como le pasó al pastor Roberto Cornejo cuando Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y después andaba preguntándole a los vecinos: vecino, ¿usted sabe lo que me pasó a mí? Yo no sé, vecino, no tengo idea. Y después iba a la otra casa y golpeaba: ¿qué quiere, vecino? Oiga, ¿usted sabe lo que me pasó a mí? No lo entiendo. Que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que era? El poder de Dios. Aleluya. El poder del Espíritu Santo que lo tocó, que lo bautizó, que quebrantó su corazón, que lo transformó, que lo hizo hablar lengua, que hizo sentir el fuego de la presencia de Dios en el corazón. Que Dios nos ayude. Eso es lo más glorioso. Eso es lo más importante. Pablo no solo dejó cosas, él las dejó porque encontró algo mejor. Él las miró en menos, las dejó a un lado porque no se comparaba a la excelencia del conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Invertir tiempo para nuestra carne, para nosotros? ¿O vivir en comunión con el Dios que le creó a usted? Con el Dios que le creó en el vientre de su madre. Con el Dios que creó el universo, las galaxias, que creó todo lo que existe. ¡Qué privilegio, hermano! Que Dios nos ayude. Y eso es algo que transforma. Eso es algo que llena el corazón. Pablo encontró algo mejor: la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo supera todo lo que hay en esta vida. Cristo supera el dinero. Cristo es más que el prestigio. Y Cristo es más que la vida misma. Porque Él es la vida. Porque Él le dijo a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Él supera
todo lo que existe, todo lo que podemos imaginar aquí en la tierra, todo lo natural, lo terrenal, todo lo que este mundo te puede ofrecer es superado por Cristo. No hay mayor excelencia que el conocimiento de Dios. Que Dios nos bendiga. Cuando alguien ve a Cristo, verdaderamente no necesita que lo obliguen a dejar el pecado. No necesita que lo estén ahí tironeando con una cadena, que lo estén, hermano, agujeando con algo puntiagudo, ¿cierto? Para alejarlo de lo que no le conviene. Sino que la transformación que Cristo opera en el corazón nos hace desestimar toda inclinación pecaminosa, nos hace desestimar todo lo que no glorifica a Cristo, nos hace desestimar todo lo que nos aleja de Cristo, porque encontramos en Cristo algo superior, porque encontramos que Cristo es mejor de toda la ensalada de tentaciones que nos puede ofrecer el diablo. Que Dios nos ayude. Hoy día el mundo, el enemigo, te ofrece una ensalada de tentaciones. A través de las plataformas digitales, a través de internet, a través de distintas distracciones que hay, y muchos creyentes débiles, incautos, caen en el lazo del enemigo, caen en la tentación, pero por la obra transformadora y la obra gloriosa que Cristo hizo en nosotros, hoy día el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque hemos recibido un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, por el cual podemos decirle no al pecado. Antiguamente éramos esclavos, pero Cristo nos redimió, Cristo nos sacó del mercado de esclavos, Cristo nos hizo libres con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. El cristiano suelta todo interés que va contra la voluntad de Dios. Suelta toda inclinación que le aparta de la voluntad de Dios, porque encontró algo mejor, porque encontró algo que le da verdadero gozo, libertad, que le hace experimentar la verdadera plenitud al estar en la presencia de Dios en comunión con Él. Que Dios nos ayude. Es tan poderoso el Evangelio que produce una fe tan fuerte, una fe tan genuina, que estamos dispuestos hasta a morir por Cristo. Que Dios nos ayude. Pedro en un momento le dijo, cuando venía Jesús próximo a enfrentar el Calvario, le dijo: Señor, nunca esto te acontezca. Y Jesús le dijo, no le dijo a algún vecino que venía, algún oyente que le seguía de lejos, le dijo a uno cercano: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Que Dios nos ayude. Y Pedro, en un momento, cuando vinieron a apresar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Y le dijo a Jesús: si es posible, hasta mi vida dale por ti. Pero le estaba diciendo almáticamente, lo estaba diciendo impulsivamente, no con un corazón transformado. Porque apenas se llevaron a Jesús, él lo seguía de lejos. Después vino una fogata a calentarse y alguien le dijo: tú eres un Galileo, tú eres discípulo de él. No, le dijo, yo no soy, jamás. Y negó al maestro. Después, en otra oportunidad, también lo reconocieron: tú eres un seguidor de Cristo, tú hablas como Él, yo te he visto con Él. No, y maldijo. Dice la palabra del Señor que maldijo. Ahí estaba el que iba a dar la vida por Cristo. No lo negó una, no lo negó dos, lo negó 3 veces. Que Dios nos ayude. Pero cuando estuvo esperando junto a los discípulos la promesa del Espíritu Santo, e irrumpió en el aposento alto el fuego, el viento, y se le asentaron lenguas repartidas como de fuego. Y como dice Hechos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro.
Y el que tenía miedo de una simple muchacha que lo reconoció, se paró frente a los principales sacerdotes, frente a los principales de los judíos, y testificó sin miedo de Cristo. Testificó con denuedo el evangelio y dijo: estos no están borrachos, estos no están ebrios, sino que se ha cumplido la profecía que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán. Esto es lo que está ocurriendo, lo que está escrito en el libro del profeta Joel. Aleluya. Ahí estaba Pedro, no tuvo miedo frente a una multitud y en ese primer discurso ganó 3.000 almas para Cristo. Y después, con el pasar, el número de los que había creído no se quedó en 3.000, sino que llegó a ser 5.000. ¡Qué tremendo! Oiga, no tuvieron que esperar años para que hubiera un crecimiento tremendo. Con una predicación, 3.000 y después llegaron el número a 5.000. ¿Se imagina? Aquí no caería, hermano, yo creo que no caerían ni 300 hermanos aquí. Imagínense 5.000. Aleluya. El evangelio produce esa fe que está dispuesta a morir. Se va el miedo, se va el temor, se va, hermanos, la vergüenza. Porque Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que no me confiese delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre. Pedro confesó a Jesús, Pedro predicó de Jesús y Pedro murió crucificado. Murió crucificado, pero él no quiso morir como su maestro. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Que Dios nos ayude. Tomás, otro discípulo. Tomás no creyó cuando los discípulos le dijeron después que Cristo resucitó: Tomás, se nos apareció el Señor. Estuvo con nosotros, lo vimos, nos habló. No, yo no creo. Hasta que meta mi mano en sus heridas, hasta que meta mi mano en sus llagas, mi dedo, yo no creeré. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Que Dios nos ayude. Era escéptico Tomás, era incrédulo. Se le olvidó lo que Jesús había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que muriera, pero que al tercer día se iba a levantar. Se le olvidó. Pero en otra oportunidad volvió a aparecer Jesús. Estaban los discípulos ahí y estaba Tomás. Y apareció Jesús con un cuerpo glorificado, con ese cuerpo glorioso, incorruptible, pero con las marcas de la crucifixión, con las marcas de esos clavos que traspasaron sus pies y sus manos, con las marcas de aquella lanza que traspasó su costado, y le dijo: Tomás, ven, mira, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado. Y Tomás metió su mano allí y dijo: Señor mío, Dios mío. Porque creíste, Tomás, viste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y me resuena en este momento una palabra que dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Que Dios nos bendiga. No seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero no creas a cualquier cosa. Créele a la palabra, crea las promesas de Dios, crea lo que Él ha consignado en la Escritura y verás la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Y Tomás, después de ser un incrédulo, llevó el Evangelio hasta la India. Y allí murió atravesado por lanzas por predicar a Cristo. Y si le dijera cómo murieron los otros creyentes, los otros discípulos, usted dirá: bueno, ¿y no eran discípulos de Cristo? ¿Y qué pasó?
Y no eran apóstoles del Señor. ¿Por qué Dios no los protegió? Porque para ellos era un honor, era una honra el morir y padecer por la causa de Cristo, por el Evangelio, porque no había nada más excelente, porque no había nada más grandioso, nada más glorioso que vivir para Dios, que morir a la carne, que dar su vida por el Evangelio.